Bueno, estamos grabando. Bienvenidos al curso de Metafísica 2026. Como les había dicho en el mail, iba a grabar un video cuando pudiera. En este momento me siento mejor. Eh, Sube y baja el estado, así que vamos a aprovecharlo para grabar esta primera clase y que no perdamos el cursado y que tengamos el mejor inicio posible. De alguna manera esta es la forma en darles la mejor de las bienvenidas, tratando de básicamente sentar las bases más elementales sobre las que se va a brindar el curso. Para lo cual yo les voy a pedir, para seguir esta clase inicial, que tengan a mano, que vayan siguiendo el esquema número uno, el esquema uno de los dos esquemas que hay en PEDCO, sobre el curso total de la materia, que es bien elemental y es en el que tratamos la cuestión de la metafísica o las metafísicas y lo metafísico como una distinción básica, sobre la que vamos a ir armando y desarrollando cada uno de los temas. Así que con el esquema en mano, un esquema bien sencillo, pero como les digo, fundamental. ¿Mm? Vamos a ir trabajando sobre el mismo, eh, y vamos derecho al grano. ¿Eh? Si ustedes ven, yo lo tengo acá frente a mí, al esquema, eh, está encabezado por una frase que dice la metafísica como saber y actividad, entre paréntesis como campo epistémico, ¿no? Básicamente el concepto de epistémico, acá usado como un adjetivo, se refiere al saber en general, a los saberes. Campo epistémico es un campo de conocimiento, entonces, ¿no? Después se puede hilar más fino y qué relaciones tiene con otros términos como epistemología, episteme, etcétera, en distintos contextos. Acá estamos haciendo un uso bien simple, elemental, que como les digo, se refiere simplemente al conocimiento, al saber. Que, digamos, determina, adjetiva a la metafísica entonces como un saber y una actividad, ambas cosas, que distinguimos, como ustedes verán por las flechitas que bajan, en dos sentidos básicos, fundamentalmente como un saber y o actividad intelectual y como un saber y o actividad experiencial. En general, dentro de la materia, dentro de la carrera, nosotros trabajamos sobre la línea de la metafísica como un saber intelectual, es decir, teórico, teorético, eh, acerca del problema del ser y de la realidad en general. Ya vamos a ir viendo esos detalles, ¿no? Vamos a ir profundizando sobre el objeto de la metafísica. Pero en principio vamos a alargar con estas distinciones. Mientras que la otra distinción, la que se refiere a la metafísica como saber y o actividad experiencial, fundamentalmente nos remite a un tipo de saber y actividad, valga la insistencia, fundamentalmente vinculada con algún tipo de experiencia que en general nos remiten a la experiencia existencial, ya sea esta una experiencia ética, estética o religiosa fundamentalmente, eh, eh, consideradas estas prácticas como saberes en las que precisamente se aborda la cuestión o el objeto de la metafísica, es decir, lo metafísico, desde una perspectiva no necesariamente teorética, no necesariamente intelectual, sino en gran medida estética, es decir, sensible, eh, vinculada con
la afectividad y con la espiritualidad en líneas generales. También luego podemos hilar más fino, ver distinciones más, eh, digamos, más finas al respecto. Pero por ahora, grosso modo y como clase introductoria, estas son las distinciones básicas entonces. Esta bifurcación entre la metafísica como saber de actividad teórica e intelectual por un lado y como saber de actividad existencial, experiencial por otro lado. Y ambas, digamos, relacionadas con el saber. Eso con respecto a lo que sería el primer, digamos, la introducción, el primer renglón del esquema número 1, ahí donde hemos fijado el término la metafísica como en singular, cuando en realidad debiéramos hablar desde el punto de vista de lo que han sido los desarrollos históricos, no solo en la filosofía occidental, sino en general, debiéramos hablar, como les digo, de las metafísicas, ya que nos encontramos con una diversidad enorme de prácticas y de teorías vinculadas con lo metafísico. Como verán, ahí ya aflora esta distinción básica entre la o las metafísicas y lo metafísico, que vendría a corresponder al objeto de la metafísica o de las diversas metafísicas. En general, ¿no?, ese campo epistémico donde se constituye el objeto de la metafísica es el que está vinculado con el problema del ser, entendido en general como la totalidad de lo real, como la totalidad de lo existente sin más, como la realidad en general, como lo que hay, que podríamos equiparar también incluso con el universo, digamos, ¿no? Es decir, no con ningún ser en particular, no con ningún ente en particular, sino en general con la totalidad de los entes y como veremos con algunos en especial que se convierten en objeto de las distintas metafísicas históricas, tanto intelectuales como experienciales. Si bajamos por el esquema, tenemos luego que el término metafísica, vamos a dejar en suspenso, después en clase hablaremos de la frase entre paréntesis que subtitula ta meta ta física, esa frase en griego, para referirnos simplemente a la metafísica, entonces, como una disciplina, o bien a las metafísicas como una serie o una diversidad de disciplinas, en el sentido de que constituyen doctrinas, discursos y teorías acerca de lo metafísico. De eso hablamos cuando hablamos de la metafísica o de las metafísicas, generalmente, sobre todo en el contexto de la filosofía occidental, en el marco de un saber intelectual, teórico. Como les digo, entonces, la metafísica o las disciplinas o las metafísicas serían estas disciplinas, estas teorías, que a su vez se expresan en determinados discursos y que constituyen, digamos, una producción humana epistémica, es decir, que pretende dar cuenta de determinado objeto como forma de conocimiento. De ahí que debajo del sustantivo metafísica que he colocado ahí en el esquema, debajo de la frase ta meta ta física, está precisamente estipulada la misma como un área de conocimiento, que se aboca al estudio, a la indagación acerca de lo metafísico. Y este es el término quizá por ahí no muy complicado de entender, pero que suele dar lugar a cierta confusión que yo quisiera que evitemos o que aclaremos de entrada, desde la primera clase. Es un poco el fin de este video.
aclarar sobre todo lo relacionado con lo metafísico. Ustedes verán ahí en el esquema, debajo de lo metafísico, aparece este referido como plano del ser o realidad. Y en la llamada, en la nota al pie, el concepto de plano, entendido como un sinónimo de ámbito, área, esfera, modo o aspecto del ser o realidad. Eso es lo que entendemos en general en el uso corriente de la lengua, cuando hablamos de un plano de lo real, un plano de la realidad, un plano del ser o de la realidad. Nos estamos refiriendo a un ámbito, a un área, a una esfera de lo real, a un aspecto o a un modo de lo real. Ahora bien, ¿a qué nos referimos en primer lugar cuando hablamos de lo metafísico? ¿Qué debemos entender por este término? Vamos a empezar por hacer una distinción de orden gramatical, que me parece fundamental, lo cual también se halla en cuanto a distinción gramatical muy relacionada con los orígenes mismos de la filosofía y de la metafísica, en cuanto que nos remite al logos, a la razón o al lenguaje. De ahí que esta distinción gramatical no es ociosa, sino que está directamente implicada en el problema mismo de la metafísica y de lo metafísico. Poniendo entre paréntesis esa cuestión aclaratoria, que va en profundidad, digamos, hacia lo que luego veremos, por ejemplo, con Aristóteles, digamos que cuando hablamos de lo metafísico, estamos refiriéndonos y haciendo uso de un sustantivo abstracto. Lo metafísico constituye gramaticalmente un sustantivo abstracto que es el resultado de una sustantivación de un adjetivo. Es decir, el término metafísico suele ser usado como un adjetivo, igual que el término cálido, duro, bello, noble. Generalmente los usamos como adjetivos, es decir, algo es cálido, el aire es cálido, un abrazo es cálido, por ejemplo. El aire, el clima es cálido. En cualquiera de los casos que usamos el término cálido, o el término duro, o el término bello, o el término noble, el término bueno, estamos haciendo uso de adjetivos con respecto, digamos, con los cuales adjetivamos a algo respecto de algo. Decimos que algo es bueno, algo es bello, algo es cálido, algo es duro. Ahora bien, cuando a estos adjetivos los sustantivamos, los convertimos en sustantivos, damos lugar a categorías, a determinadas categorías que vendrían a ser, para el caso de los que hemos mencionado, las categorías de lo duro, lo cálido, lo bello, lo noble, lo bueno. Fíjense, cuando hablamos, que son términos usuales en nuestro uso de la lengua, cuando los usamos y cuando nos referimos a ellos de esta manera, cuando nos referimos a lo cálido en general, nos estamos refiriendo y estamos haciendo uso de una categoría general, por lo tanto, que constituye una abstracción respecto de las cosas que concretamente son buenas, cálidas o bellas. Para el caso, tengan en cuenta, vamos a seguir haciendo uso del diccionario. ¿Qué entendemos por categoría? Antes de hablar de las categorías en Aristóteles. En el uso de la lengua común, normal, formal, si lo van al diccionario, básicamente van a encontrar que una categoría es, yo lo tengo acá escrito, lo he transcrito para no errarle, una categoría, dice el diccionario, es una clase o grupo en el que se clasifica algo según características comunes. Una clase o grupo en el que se clasifica algo según características comunes, que es lo que vendría a ser lo que le venía diciendo recién respecto de lo bueno, lo bello, lo cálido. Es decir,
todo aquello que conlleve, que lleve consigo, digamos, las características de la frialdad, va a corresponder a la categoría de lo frío. Y así con lo noble, lo bello, lo cálido. Y del mismo modo con lo metafísico. Así tenemos una explicación concreta de lo que gramaticalmente definimos como un sustantivo abstracto, derivado, producto de la sustantivación de un adjetivo. Es en este sentido en el que usamos el término lo metafísico cuando nos remitimos a lo metafísico como un plano del ser o realidad. Es decir, lo estamos usando como una categoría dentro de la cual caben o a la cual corresponden las distintas características de aquello que consideramos metafísico y que adjetivamos como metafísico, ¿no? A eso nos estamos refiriendo entonces cuando hablamos de lo metafísico, es decir, vendría a ser una categoría que comprende todo aquello que cumple con las condiciones de metafísico, de ser algo metafísico como adjetivo. ¿Y cuáles son estas condiciones? Básicamente, las de hallarse más allá de lo físico. Lo metafísico vendría a ser todo aquello que podemos considerar que se encuentra de alguna u otra manera más allá de lo físico. Y cuando digo de alguna u otra manera más allá de lo físico, veremos que esto se concretiza en la historia de la metafísica, generalmente en relación con aquello que subyace o trasciende a lo físico. Este hallarse más allá de lo físico generalmente es comprendido en el sentido de subyacer, encontrarse por debajo de, lo dado ante los ojos, la materialidad física, o bien en el sentido de trascender, de estar más allá, no solo en el sentido de la subyacencia, sino en el sentido de la trascendencia de lo físico. Es el sentido vulgar, más elemental para entender lo metafísico. Eso con respecto a lo metafísico entonces, comprendido como plano del ser o realidad. Lo metafísico así entendido estaría indicando ese aspecto de lo real, ese modo de lo real o ese plano de lo real en el cual ubicamos elementos o estructuras o relaciones o entidades que trascienden o que subyacen a lo dado ante los ojos materialmente. Es decir, que subyacen o que trascienden la realidad física. A eso nos referimos. Entonces, en principio, tenemos que lo metafísico constituye digamos, o tiene el carácter de este sustantivo abstracto, de manera tal que constituye una categoría que a su vez comprende todos aquellos casos que cumplan determinadas características, mientras que por otro lado podemos entender a lo metafísico ya no como ese plano abstracto, no en ese sentido abstracto, sino como contenido, como un contenido material, por lo tanto, en la medida en que le adscribimos determinadas características o determinamos concretamente de qué hablamos cuando hablamos de lo metafísico. Así, por ejemplo, tenemos que en la historia de la metafísica antigua, por ejemplo, que la conocen bien, la han cursado en la materia,
tendríamos que, por ejemplo, en Tales de Mileto, lo metafísico, como categoría abstracta, como plano de lo real, ¿no? A ese plano de lo real corresponde como contenido ya ahora, digamos, concreto, material, un elemento determinado que es el agua, por ejemplo, ¿no? O en Anaxímenes el aire, por ejemplo, constituiría materialmente como contenido, diríamos, lo metafísico. ¿Qué otros casos, a ver, de lo metafísico entendido ya no como categoría abstracta, sino como contenido que viene a, a- a- a llenar eh, dicha categoría? Por ejemplo, vamos acá, yo acá he anotado varias en lo que sería la clase. Por ejemplo, como les decía, el agua en Tales de Mileto, el aire, el fuego, la tierra, eh, y el otro que me falta en Empédocles, por ejemplo. Eh, la energía, podríamos decir que corresponde a lo metafísico en, por ejemplo, la filosofía china taoísta, el chi, el tao. ¿Mm? Eh, Son contenidos concretos, materiales, aunque sean espirituales, les llamamos contenidos materiales, porque no son formales, son contenidos que corresponden precisamente al plano de lo metafísico, es decir, al plano de aquello que subyace o trasciende la realidad. La conciencia búdica, por ejemplo, en el budismo, Jehová, Dios, por ejemplo, en las religiones judeocristianas, ¿eh? corresponden a lo metafísico como contenidos. Es decir, son contenidos que colman, que llenan, que completan, digamos, lo metafísico en el sentido abstracto. Eh, Otras formas de lo metafísico como contenido serían o corresponderían a, por ejemplo, el espíritu en Hegel. En Hegel, ¿qué es lo metafísico en Hegel? El espíritu absoluto. ¿Qué es lo metafísico en Platón? ¿O qué elementos o qué cuestiones, qué entes corresponden a lo metafísico en Platón? Las ideas. Las ideas, sobre todo, obviamente, las ideas metafísicas, la idea de bien, sobre todo, y las demás que Platón ubica en el topos Uranos. Eh, ¿Qué es lo metafísico por excelencia en Aristóteles? Y podríamos decir el acto puro, el motor inmóvil. Pero también en Aristóteles vamos a ver que como contenido, lo metafísico también puede ser, y de hecho lo es en Aristóteles, pensado como las estructuras inherentes a la sustancia. Después vamos a profundizar en esto puntualmente en Aristóteles. Ahora simplemente estoy dando ejemplos. En este caso, estas estructuras últimas de lo real, les llamamos últimas porque son aquellas que se encuentran más allá de lo dado ante los ojos. Es decir, son estructuras o formas de lo real, por lo menos hipotéticamente, de acuerdo a la teoría, que subyacen o que trascienden la realidad material, que como habíamos visto, eran las características propias de todo lo que consideremos como metafísico. Sea lo que fuera que consideremos como metafísico, básicamente tiene que cumplir con estas condiciones, la de subyacer o trascender la realidad física. ¿Cuáles son estas entidades? Ya sean materiales, formales o espirituales, eso dependerá de las distintas metafísicas. Cada metafísica, o por lo menos muchas de ellas, la mayoría de las metafísicas postulan distintas entidades
o formas o estructuras de lo real, ¿m? Concretas que corresponderían a lo metafísico. Es decir, a aquello que trasciende o subyace a lo dado, a lo materialmente presente. ¿No? Así que en síntesis, digamos, tenemos que, por un lado, distinguimos entre lo metafísico como contenido, que son estos que acabo de mencionar. Podríamos decir el logos de Heráclito corresponde a lo metafísico, por ejemplo. El devenir universal corresponde a lo metafísico. El apeiron de Anaximandro corresponde a lo metafísico, como el prana en la filosofía hindú, o el aire, que sería como el prana en la filosofía de Anaxímenes, por ejemplo, corresponden a lo metafísico como contenido, digo, como contenido de aquel plano abstracto de lo metafísico en general, concebido como ámbito, modo o aspecto de lo real. ¿Sí? Distinguimos entonces entre lo metafísico como contenido y como plano de lo real. En el primer caso, adjudicándole el carácter de metafísico a determinados entes o estructuras que consideramos últimas o primeras, o sea, subyacentes o fundamentales. Y en el otro caso, en el caso de lo metafísico como categoría abstracta, simplemente para referirnos al plano de lo real en el que situamos eso metafísico concreto, las formas concretas de lo metafísico. Espero que esto haya quedado claro. Yo creo que si no, vean de nuevo el video, escúchenlo otra vez, fíjense, y cualquier cosa me preguntan y lo charlamos en la clase. Pero es fundamental esto para poder fluir en lo que sigue de la materia. Yo creo que es bastante sencillo, como verán, una distinción gramatical. Pero bueno, vamos a seguir un poquito más. Con respecto a la metafísica, por ejemplo, la metafísica como término, la metafísica como término, o las metafísicas como término, por eso hago así, porque estaría entrecomillado, digamos, cuando nos referimos a un término, constituye desde el punto de vista gramatical un sustantivo concreto, no un sustantivo abstracto. La metafísica o las metafísicas son sustantivos concretos. ¿Por qué? Porque básicamente nos referimos a la metafísica o a las metafísicas como aquellas teorías o doctrinas o discursos que dan cuenta de lo metafísico como problema. ¿Sí? Eso, cualquier cosa, averigüenlo, busquen, qué sé yo, pregunten a la IA o busquen en el diccionario esta distinción entre un sustantivo abstracto y un sustantivo concreto. Ejercítense pensándolo simplemente y van a encontrar más claridad todavía para la explicación. En todo caso, lo que vamos a ver en la materia, y en gran parte de lo que quiero mostrar a lo largo de la materia, es que al plano de lo metafísico corresponden muy diversos contenidos a lo largo de la historia. Según las diversas teorías, según las diversas creencias, según las diversas experiencias que hayan habido y que se hayan trabajado al respecto. ¿Sí? El plano de lo metafísico sigue siendo el mismo, desde un punto de vista abstracto, pero los contenidos que dan cuenta de este plano en distintas teorías, en distintas culturas orientales, occidentales, de los pueblos andinos, etc., varían estos contenidos. Y gran parte de eso es lo que veremos, gran parte de esta variedad de contenidos es lo que veremos a lo largo del curso de la materia y ya, digamos, en el esquema 2, que está también en PEDCO, seguido de este esquema primero, empezaremos clásicamente por los griegos, sobre todo en prácticos con Platón. Ahí van a estar viendo
una determinación concreta de lo metafísico por Platón en relación con las ideas platónicas. A ver, ¿qué más acá muy importante de ver? Es cuál es la función que cumple. Esto me parece que es clave, que es fundamental, antes de proseguir con el esquema 1. ¿Cuál es la función que cumple lo metafísico en cuanto subyacente o trascendente respecto de lo físico? En todas las metafísicas, de todos los tiempos, por diversas que sean, esta función se mantiene inalterable. Si bien es diversa, esta diversidad es la diversidad en una mismidad y corresponde básicamente a la función de constituirse lo metafísico, insisto, sea como fuera que se lo determine, constituirse básicamente como un fundamento respecto de lo real, respecto de lo material, respecto de lo físico. Como un fundamento o como el sentido, aquello que le otorga sentido, razón, razón de ser a lo existente. En este sentido también lo metafísico ha sido pensado como causa, como fundamento. La palabra fundamento en griego, traducida como arjé, ustedes habrán visto este término en Antigua, es fundamental. Arjé es fundamento, es aquello que da cuenta de, o aquello que subyace a, que está en el fondo de lo que se ve, lo que se muestra. A eso nos referimos en metafísica y en filosofía en general cuando hablamos de verdades últimas o de razones últimas que dan cuenta de lo real. ¿Por qué son últimas? Bueno, insisto, a veces se usa primero o último. ¿Por qué son últimas? Porque son las que se ubican en el fondo, en el fundamento, en el orden de las causas, más allá de las cuales no se podría ir. Esa es la función que cumple en general lo metafísico en cada una de las metafísicas, sea cual sea la misma. O sea, es concebido como fundamento, razón y causa tanto Dios, en cualquier religión teísta, como los elementos materiales en cualquier metafísica naturalista. ¿No? En ambos casos, tratándose de cosas muy diversas, la función que cumplen respecto de lo real es la misma, la de ofrecer una razón, un primer principio. Es en este sentido que se suele definir la metafísica como la ciencia o estudio o teoría o filosofía que trata acerca de los primeros principios y de las primeras causas. Es en este sentido, en el sentido de cumplir esta función, de establecer los fundamentos de aquello que subyace o que trasciende lo real. Como les digo, determinado de diversa manera, en distintos contextos, tanto históricamente como en la actualidad. En la actualidad, la teoría del Big Bang sería un contenido metafísico dentro de la física, ¿no? Moderna. Pero sigue siendo metafísico Dios para cualquier religión, o los dioses o la divinidad, según como se lo comprende. Bueno, eso es clave, es fundamental también, ¿no? Esta función entonces protológica de cumplir una función de fundamento de algo, fundamento ontológico, en el sentido de ser el fundamento de lo real, de la realidad. Que también suele convertirse en un fundamento epistemológico, esto es, en el fundamento del conocimiento de lo real, en el sentido de aquello que da cuenta de la realidad. En ese caso sería un fundamento epistemológico. Pero como ven, ahí ya entramos en distinciones mucho más específicas y menos de sentido común como las que veníamos estableciendo en esta primera clase. Y por último, para terminar, simplemente continuar con el esquema 1, ustedes verán entonces que debajo de la estipulación de lo metafísico como plano del cero realidad,
hay tres líneas, tres flechas que salen hacia tres distintos lugares, por así decir, en el papel, ¿no? Estas tres flechas señalan en realidad tres planos de lo real, que serían los planos básicos, elementales dentro de lo que podemos sintetizar, por así decir, tres planos elementales de la realidad. Por un lado, bajando la primera flecha, la que baja, tenemos el ser o la realidad física. Ahí le pongo ser o realidad física metafísica. Correspondería al plano en el cual nos estamos refiriendo al universo, al cosmos. Básicamente, ahí tienen lugar, como sigue la flecha bajando, diversas teorías, o sea, diversas metafísicas han tenido y tienen lugar en relación con la realidad física. Estas son las que enumero debajo. Teogonías, o sea, teorías o concepciones acerca del origen de los dioses, en Hesíodo, por ejemplo, en la prehistoria de la filosofía griega. Cosmogonías, o sea, teorías acerca del cosmos, del origen del cosmos. Cosmologías, o sea, teorías acerca del cosmos, acerca del universo, como la que les mencionaba recién a propósito del Big Bang, etc. Después veremos las otras que siguen. Pero ese sería uno de los planos de la realidad, en los que dividimos lo real. Digamos, grosso modo, la realidad o el ser material. Después tenemos el ser o la realidad humana extrahumana, dice ahí el plano, el esquema. En realidad me estoy refiriendo al ser o la realidad existencial o espiritual. Es decir, al plano de la realidad o de lo real, donde ubicamos las cuestiones más propiamente existenciales y espirituales, no necesariamente objetos, cosas, entes materiales, ¿no? Y es precisamente donde tienen lugar distintas metafísicas bajo la forma de la mística, la religión, la moral también. La moral suele ubicarse también en este plano, en la medida en que provea o proponga o se proponga encontrar o buscar fundamentos últimos respecto de la praxis, respecto del obrar humano. No necesariamente, pero en general la moral tiene o aspira a tener fundamentos o presupone fundamentos metafísicos. No necesariamente, pero en la mayoría de los casos suele ser así. O sea, posiblemente y probablemente es así. Y distintos tipos de saberes experienciales sobre los que nos vamos a extender ampliamente en las clases. Y por último, la flechita de arriba, la que va hacia el tercer plano de lo real, de la realidad, entendida como ser o realidad formal, donde los entes, entre comillas, metafísicos, las entidades metafísicas, pongo entre comillas porque no son cosas, sino que son formas, relaciones, categorías, tales como son el principio de no contradicción, el principio de identidad. Son principios, fundamentos últimos de la realidad en la filosofía aristotélica, por ejemplo, ¿no? Estructuras últimas de lo real, ahí donde se ofrecen relaciones estructurales como ya no elementos o cosas, como base, fundamento, causa, razón de ser, de lo físico, de lo dado ante los ojos. Es decir, lo metafísico ahora pensado en función de formas o estructuras que no son propiamente contenidos materiales, sino formas o estructuras estables, últimas, subyacentes o trascendentes respecto de la realidad. Las categorías mismas en Aristóteles o en Kant, por ejemplo, ocupan este lugar de lo metafísico concretamente en sus
teorías y disciplinas o metafísicas correspondientes. También sobre eso nos vamos a ir explayando a lo largo del curso. Bueno, ya van 40 minutos, me parece suficiente. Espero que esto les sirva como primera clase de 2026. Seguramente hay mucho de esto en la primera clase que tienen en PEDCO, que les pedí que escuchen con atención y que tomen nota de la misma. Así ya para la clase que viene, que sería la primera presencial, espero, si no habrá de ser virtual, online o como esta, veremos, vamos a tratar sobre todo de no perder el hilo y el desarrollo de la totalidad del programa, sea como fuera que lo hagamos. Por mi parte, esto es todo. Anoten, tomen nota de preguntas, inquietudes, no tengan miedo de preguntar, se aprende sobre el error, sobre la ignorancia. Partamos de un principio fundamental de la filosofía socrática, que es la docta ignorancia. Condición fundamental del saber es el saber que no se sabe. Vamos con ella, sin problemas. A mí no me ofrece jamás ninguna, digamos, molestia en ningún tipo de pregunta que sea pertinente al caso. Con esto me despido, espero que estén bien y que nos veamos la clase que viene.